Bueno, estamos aquí en familia, así que fenomenal. Nos he hecho venir a San Sebastián a pasar la tarde, un día estupendo, un sol estupendo y ahora que se ha quitado el sol, lo disfrutamos aquí. Vale, pues empezamos y eso. Es lo que somos los que íbamos a venir, así que vamos a disfrutarlo. Porque voy a dar mucho, sí, es el trabajo de un montón de años y aquí va, ¿vale? Entonces, bueno, presento dos libros, uno en castellano y su traducción en euskera. El libro, bueno, berez, euskeraz hasi beharko mintzateke, ze euskeraz da liburua eta euskeraz jaso du, edo euskeraz idazteko jaso du diru laguntza liburuak, bale? Orduan, hori horrela da, beti bezala hemen euskeraz gutxi ezagutzen dudanez, beraz, itzaldia gaztelaniaz izan beharko dago, bale? Baina, beti gertatzen da hola, baina horrela da. Estoy diciendo en euskera que el libro ha recibido una ayuda del gobierno vasco para ser impreso el libro en euskera. Y como siempre, pues bueno, pues el auditorio, yo sé que mucho no sabe euskera y bueno, pues la charla tiene que ser en castellano, ¿no? Pero bueno, ambos libros están, ¿no? Uno es la traducción del otro y uno es el negativo del otro y en su diseño, ¿no? Y ambos libros tienen otro libro anterior que es, que también está por ahí, si lo queréis adquirir, entonces es Arquitecto, Obra y Método. Este libro tiene su origen en una tesis que se titulaba igual, su título es diferente y demás, pero... Y es un trabajo denso, sólido, potente, que de alguna forma está también en la base del libro que estoy presentando hoy. Por eso, pues, es necesario mencionarlo, ¿no? Su diseño es también parecido, con colores, da la vuelta por la portada y demás. Esta sería la tesis originaria. Y el libro el libro está compuesto por 5 capítulos. Es el análisis muy exhaustivo de 5 obras muy concretas, de arquitectos muy diferentes, de países que habían sido en aquel momento los países donde la arquitectura había sido más potente, por así decir, la península ibérica, contando Portugal y España, Holanda, Suiza, el ámbito anglosajón y Japón. Entonces, en este libro yo de alguna forma lo que hacía era estudiar el método de proyectos de arquitectura de una forma muy específica, no genérica, no un método genérico que sirve para crear de forma genérica cualquier proyecto, sino específicamente, ¿no? Cómo han sido pensadas estas obras. Y me acercaba a 5 maneras muy diferentes de proyectar. Esto ya estaba en origen un poco de lo que iba a ser después la docencia, ¿no? O sea, si yo voy a enseñar a proyectar, en teoría lo que tengo que hacer es ver diferentes formas de proyectar, que fueran muy diferentes entre sí, abrirme a muy diferentes formas de proyectar, si no, hacerte experto de un arquitecto para mí no tenía sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, acercándome yo a estos arquitectos y a esta manera de proyectar, lo que estoy haciendo también es a personas concretas ver cómo proyectan. Y eso es lo que tienes que hacer como profesor de proyectos. Te viene un alumno a corregir un proyecto y tienes que ver cómo está pensando. Y de alguna forma lo que hacía aquí no es muy diferente a lo que tienes que hacer en el aula. Desde luego que esto es una tesis, es diferente, está razonado, pero también en el aula lo tienes que razonar, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí ya estaba también, bueno, ya estaba yo aquí en la docencia, yo ya estaba dando clases, pero yo ya estaba aquí encaminado hacia ese lugar, ¿no? De alguna forma la tesis habla, el título, ¿no? Arquitecto, obra y método está hablando de... Vincula mucho el método de proyectos a cada persona, a cada arquitecto, a su creación singular. Eso es una cosa que se entiende así. A la vez, es una especie de triángulo trinitario, ¿no? Donde las 3 cuestiones andan arquitecto, obra y método. Cada arquitecto debe desarrollar un método para cada obra, porque cada obra es nueva, cada obra es una nueva situación. Entonces, de alguna forma, los 3 se necesitan, ¿no? Eso es un poco lo que está en el trasfondo de la tesis, ¿no?
Y yo terminé, esto voy a hacer un poco de autobiografía, ¿no? Yo terminé la tesis en el 2015, una vez terminada, podía ya verterla en el aula, ¿no? Y eso fue lo que hice. Y a partir de ahí surgió otro trabajo que se titula Eindakoa, que en euskera quiere decir lo que hemos hecho. Entonces yo termino en el 2015 y en el curso 2015-2016 ya lo aplico en clase. Y creo todo un programa de la asignatura de proyectos que sería este, que voy a hablar más tarde, luego me voy a centrar porque ya tiene que ver con el libro. Esto básicamente es el libro. Este artículo sale en el 19, no me doy prisa en sacarlo, lo voy madurando y demás, pero básicamente es ya en el 2015-2016, esto sería, ¿no? La aplicación de la tesis, los 5 capítulos, generan 5 ejercicios diferentes y más ejercicios basados en otras personas, no solo en mi libro, ¿no? Sino, es decir, cada ejercicio tiene detrás un trasfondo teórico, ¿no? Entonces luego hablaré más en detalle sobre esto. Y después, eso sería el planteamiento del curso completo, ¿no? Que es esa trama de ejercicios que diseño para enseñar la asignatura. Pero después en el día a día, pues surgen dinámicas, se me ocurren dinámicas y surgen otros artículos, que es la serie de artículos Dynamics Action, ¿no? Un poco juego en inglés, de dinámicas y acción, ¿no? Y entonces en el día a día genero una serie de dinámicas que implementan ese programa del curso completo, ¿no? Y son dinámicas más juegos, más cuestiones de este tipo, ¿no? Se ven en las fotos los alumnos, muchos con mascarillas, porque son los años 2020, 21, 22, 23. Juegos, dinámicas y cuestiones así, ¿no? Entonces, son bastante vistosas y he traído varias dinámicas para contaros. Os voy a contar esta dinámica que es... Hay 2 que siempre cuento, entonces algunos las habéis oído porque me gustan mucho y bueno, y además son las que no se pueden repetir. Esas me reservo el derecho. Pero el resto, bueno, os voy a contar también hoy más dinámicas, ¿no? Esta es colajeando el colas. Entonces, ¿en qué consiste? Es bastante curioso y divertido. Bueno, aquí hay gente de todo tipo, gente que me ha seguido muchísimo, antiguos profesores, profesores que están trabajando ahora conmigo, que de repente hay un curso más y entonces Nayara está dando conmigo la asignatura, está implementando ella todo esto. Aitor, que también es compañero. Aquí hay un montón de gente que también mientras y luego podéis hablar y también contar un poco la experiencia de qué está siendo esto, ¿no? Porque Nayara está implementando estas dinámicas. Entonces, esta dinámica, ¿en qué consiste? Los alumnos entregan un trabajo, que es un collage, o cualquier trabajo puede ser. Entregan este trabajo y yo diseño lo que veis ahí en la pantalla. Diseño unas diapositivas, yo corrijo los trabajos, lo valoro con nota o lo que fuera, todavía no, igual, y hago estas diapositivas donde coloco 2 trabajos de 2 alumnos diferentes con 2 comentarios al lado. Y entonces los alumnos tienen que, bueno, hacemos grupos para que lo piensen por grupos, tienen unos posits y tienen que descubrir a qué letra, o sea, qué texto corresponde a qué trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer, ¿no? Estos. N. Las formas presentan una relación surrealista simbólica que se potencia por la rotundidad de sus figuras y siluetas, a la vez por el significado intrínseco de dichos elementos. Es un texto potente para los alumnos. Sin embargo, no hay una relación compositiva formal que las vincule y dé unidad y un argumento conjunto. Y el texto de abajo es exactamente igual, pero aquí sí hay. O sea, arriba no hay y abajo sí hay. Entonces, los alumnos, ¿qué tienen que hacer? Hay varias diapositivas, cada una tiene su letra, y entonces tienen que decidir por grupos. Pongo una diapositiva, el grupo lo piensa un rato, discuten entre ellos y después deciden a cuál corresponde cada texto, ¿no? Cada texto a qué collage corresponde. Y entonces lo van poniendo en la pared. Cada vez que pongo una diapositiva, ponen, pues este va al de arriba y este va al de abajo, ¿no? Y van poniendo cada grupo, a veces va, aquí tiene el mismo color, pero si no ponemos cada grupo con un color. Y van poniendo así los textos. Ponen todos los textos, termina la presentación, hay todos esos posits y cuando ya terminan, pues le dan la vuelta como aparece ahí, ¿no?
Entonces yo les digo que no os copien, que no te copien, que no, como un poco esa competitividad, ¿no? Mientras están pegando, tal, esta cosa de estamos por grupos, a ver quién gana, tal, la tontería esta, como la gamificación o como, ¿no? Y entonces ya cuando hemos acabado, la presentación acaba, le damos la vuelta a los post-it, como están haciendo en la foto, y de repente se dan cuenta los alumnos que pone Sorionak Guztioi, que quiere decir felicidades a todos. Y entonces, claro, los alumnos se quedan así, y dicen, ¡hala, qué guay! Que simplemente lo que he hecho es poner las letras para que salga esa frase, ¿no? He amañado, ¿no? La que trampeo, bueno, pues sin más, es un juego tonto, ¿no? Pero es un juego tonto, pero que tiene muchísima implicación, ¿no? Primero porque más allá de la competitividad, ¿no? Esa competitividad intrínseca, ¿no? Venga, vamos a ganar, ¿no? Pues aquí no gana nadie. O si gana alguien, ¿quién es? El que gana aquí es el profe. Es decir, ¿por qué gana el profe? Porque el alumnado con todo esto lo que ha hecho es asumir todos estos textos, asumir esta crítica. La clase entera está asumiendo que este criterio lo acepta. A veces fallan en alguna letra como mucho, pero normalmente aciertan casi todas, menos una, ¿no? Entonces el alumnado de repente pues, se queda, le gusta, se ha divertido, se lo ha pasado bien, le sorprende, es un juego divertido, pero aquí el alumnado está asumiendo mucho, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿qué está asumiendo? Pues una asignatura como por ejemplo los proyectos, que es una asignatura difícil de asumir porque es subjetiva, es interpretativa, no es matemáticas, es problemática, ¿no? Alguna vez en este trabajo algún alumno me dijo, Eneco, pero es que esto es subjetivo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué has venido a estudiar? Diseño. Si quieres matemáticas, toma un tocho y eso es objetivo, pero eso no tiene valor. Esto es creativo y tú has venido a estudiar eso, ¿no? Entonces, esos textos que parecían un poquito complicados, el alumnado, en el fondo, al principio no entiende nada, pero luego ve que los asume, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que aquí también ocurre es que, de alguna forma, el alumnado, o sea, aquí también hay muchas cuestiones muy, muy profundas, ¿no? Porque decirle a un alumno, así, directamente, a bote pronto, este collage es pobre, cara a cara, te ha quedado pobre, no te voy a poner buena nota. Pues es duro. ¿Y por qué es pobre? En eco es subjetivo, ¿no? Lo primero que, ¿no? Entonces aquí no ocurre eso. Hay una distancia afectiva con el propio trabajo, es decir, hay un tiempo de asimilación del alumno. A veces ha pasado, pocas veces, ¿eh? Pero que en un grupo, claro, y les hace ilusión también, ¿no? Que no, que es que ese es mi trabajo. Y mi grupo me dice que en el mío no hay. Y que la letra que le corresponde al mío es el que no. Y yo les digo que sí, a las de mi grupo, a los de mi grupo. Discutimos y tal, pero como es un grupo que son más gente, al final queda eso. Pero es que luego veo que el resto de grupos han dicho lo mismo que los de mi grupo. ¡Ostras! Y entonces ya no me lo está diciendo el profesor directamente, ya no hay ese enfrentamiento, ya no hay esa dureza, sino que hay un tiempo de asimilación que rompe esa proximidad afectiva que tenemos con estos trabajos tan creativos, porque no es un ejercicio de matemáticas, es un ejercicio creativo, que tienes una proximidad afectiva muy fuerte y que si te dicen que es pobre, te lo están diciendo a ti, no solo al trabajo. Entonces, esa violencia que suele haber en los trabajos profesor-alumno, ¿no? En la asignatura de proyectos, la relación profesor-alumno es de lo que vamos a hablar hoy, es muy fuerte, porque es esa crítica personal fuerte, directa, donde ha habido gente que ha hablado un poco de una relación casi casi psicoanalítica, ¿no? Entre la relación profesor-alumno. Y eso es algo a elaborar, ¿no? Y muy criticada está esa relación en toda la literatura crítica, ¿no? De alguna forma se revisa diciendo, cuidado, que esto es muy duro. Esa relación personal tiene que haber mucha confianza para decirle a un alumno, esto está mal, así, ¿no? Entonces, con este ejercicio, de alguna forma, se rompe esa relación profesor-alumno. La clase entera asume el criterio y encima asume, es decir, lo firma, lo afirma y dice, bueno, es que este contenido
la clase lo ha asumido al tener todos sorionak guztioi, ¿no? Entonces, de alguna forma los has atrapado, porque luego durante el curso cuando te dicen, Eneco, es que esto es subjetivo, es que no sé qué, ¿te acuerdas de aquella dinámica de sorionak guztioi? ¿Qué salió? Toda la clase dijo lo mismo. Pues ya no me digas que no. Ya no me digas que esto es subjetivo. Tan subjetivo no es cuando la clase lo asumió. Entonces eso tiene su valor, por así decirlo. Y luego aquí hay otra dinámica que está en bastante broma, que es a los pocos días de empezar el curso, bueno, pues primero se explican los criterios de evaluación de la asignatura, condiciones para aprobar y demás. Y entonces, pues un día llego yo, con Nayara, y dice, bueno, pues examen sorpresa. Os va a llegar por Google Forms, ¿no? Al email y tenéis que responder. Y entonces las preguntas son 2 a 2, ¿no? Y dice, marca solo una respuesta en cada caso. Dice, entiendo que tengo 14 días de margen en caso de que haya ocurrido un accidente y necesite entregar tarde. Estos son condiciones de la asignatura. Entiendo que si entrego todos los trabajos tarde, el accidente soy yo. La otra. Siempre entrego 2 minutos tarde justo cuando ha acabado el plazo, tanteando el límite del profesor y riéndome de los compañeros y compañeras que han entregado a tiempo. Entonces contestan el que creen, ¿no? Siguiente pregunta. Si voy a la evaluación extraordinaria, la realización de un examen se me vuelve obligatoria, haya sido cual haya sido mi desarrollo del curso. La evaluación extraordinaria de junio es como en plan, como hablan ellos, las rebajas de julio, pero adelantadas, puedes aprobar por menos. Elige. Entiendo que este test ha consistido en una simple dinámica que ha sustituido la típica chapa clásica que explica los criterios de evaluación al principio de curso. No me gustan ni las dinámicas modernas ni las chapas clásicas. Entonces, cuando ellos reciben este examen, lo primero que se recibe es un susto, decir, ostras, ¿examen ya? Pues si es el tercer día de clase, no me fastidies, ¿no? Como... Y entonces contestan. Y todos, y dicen, y automáticamente les da la respuesta. Y dice, he sacado un 10, qué bueno. Se quedan súper satisfechos, ¿no? Y entonces ahí cuando yo les digo, ya has caído, ¿no? Ya has caído, ¿no? Porque este examen no te deja más opciones que o sacar un 10, pues claro, a ver quién es el guapo que contesta la pregunta equivocada, ¿no? O no entregarlo, pero si no lo entregas o no respondes, es como si ese día no hubieras estado y estás ya faltando desde el principio del curso y asumes que los criterios de evaluación no se te han explicado. ¿Dónde estabas ese día? ¿No? Entonces quedan atrapados, ¿no? La otra alternativa para contestar esto es decir, contesto todas mal, que sería la que con reflexión yo hubiera hecho. Decir, ¿me dan esto? Ah, si me das esto, pues saco un 0. Es decir, contesto todas, aposta mal y saco un 0. ¿Me estás tú haciendo un performance a mí? Te lo hago yo a ti, ¿no? Y una alumna que era muy buena, que ha sido la única que me dijo, Eneco, ¿se puede contestar performativamente? Es decir, ¿puedo liarla así? Y ole, porque eres la única que lo ha dicho, ¿no? Porque el resto caen como chinos, ¿no? Pero hacen bien también, ¿no? Claro, luego llega a junio y dice, ¿pero quién ha dicho que en junio hay un examen? Tú, cuando hiciste el test. ¿No? Es decir, se olvidan siempre, tal, no, es que yo nunca dijiste, no, aquí hay una asunción, ¿no? De que estos no son comportamientos adecuados y cuáles son los adecuados, ¿no? Y entonces el alumnado queda, por así decir, ha firmado el contrato de lo que serían los criterios de evaluación de la asignatura, ¿no? O sea, los asume, ¿no? Y asume que esos comportamientos no son, ¿no? Pues, pero no os penséis, esto es de risa, pero no os penséis que son comportamientos. No me gustan ni las dinámicas modernas ni las tablas, es el comportamiento todos los días, que les haces esto y hay desidia también. Quiero decir, o lo de jugar a 5... Esto no me lo he inventado, lo de 2 minutos tarde, pues, un año que me puse muy heavy. A las 12 se entrega. Pues hubo una alumna que a las 12 y uno me entregó, pero vamos, lo hizo, venga, llévame a la extraordinaria si te atreves, ¿no? O sea, ese juego, ¿no? Es así, ¿no? Es ese juego, esa presión, pues bueno, donde ya yo se la he pasado, ¿no? Y de alguna forma es un performance, eso hago, estas dos dinámicas les descoloca totalmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero que tengo que sacar un 0 en un examen? ¿Cómo? ¿Pero que competimos pero luego que no? Rompe, ¿no? Todos los esquemas y dice, ya empiezan el curso como diciendo, ostras, a ver, ya esta asignatura me está rompiendo de arriba abajo lo que, ¿no? Y ya te ponen cara de, a ver, espera, espera, que ya viene otra de las tuyas, ya
¿no? Y están así, ¿no? En un trance creativo, es decir, a ver, aquí viene algo, ¿no? Diseño en acción, constituyendo lo que podríamos denominar performances educativas dentro del aula, ¿eh? Pues eso, las dinámicas son una performance, ¿no? Y es puro diseño, ¿no? Y bueno, esas dinámicas ya os las he contado alguna vez, os voy a contar otra muy distinta, ¿no? Que sería esta, que se titula No Rival Exam. Entonces, en esta dinámica hacemos un examen de unas 5 horas, ¿no? El alumnado está como asustado de, madre mía, un examen, 5 horas toda la mañana. Y es hacer un proyecto en un lugar del centro que tiene problemas de acondicionamiento. Este luego lo han separado con mamparas, en aquel momento no estaba, ¿no? O si no, vamos al auditorio de arriba o lo que fuera, ¿no? Un lugar con problemas del propio centro que tenemos bastantes. Y entonces allí mismo hacemos el examen para hacer un proyecto que corrija ese lugar. Y entonces la dinámica tiene como varias fases, ¿no? Primero hacen grupos para hacer el proyecto, que serían los grupos por colores, y en el enunciado pone como 5 puntos con 5 problemáticas del lugar, ¿no? Si es que se puede dividir un proyecto en problemáticas, pero sí para analizar, ¿no? Entonces, uno sería, por ejemplo, pues, condiciones acústicas, condiciones climáticas, distribución, aislamiento con respecto al edificio, ¿no? 5 problemáticas que tiene ese lugar diferentes. Entonces les dice, bueno, empezar pensando los problemas de este lugar y dentro de vuestro grupo asignar esos puntos a cada uno de vuestro grupo. Pasan 3/4 de hora, 1 hora o algo así, y lo que hacen después es juntarse los grupos, juntarse la gente que tiene por números, es decir, por problemáticas, ¿no? Los que están analizando las condiciones climáticas hacen un grupo, los que están analizando el aislamiento hacen otro grupo y demás, ¿no? Están otros 3/4 de hora, comparten lo que ya han analizado en sus grupos, comparten aquí, vuelven a sus grupos y empiezan a pensar un proyecto. Y están otros 3/4 de hora, 1 hora. Y después lo que hacemos es más interacción todavía. Uno del grupo verde coge una hoja verde y va a otro grupo y dibuja y escucha el proyecto que están pensando y les dibuja una idea. Les sugiere una idea a los del grupo, a otro grupo, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer durante este espacio de tiempo, ¿no? De tal modo que, bueno, luego cerca van pegando las sugerencias que han ido dando. Y si, por ejemplo, este es del grupo amarillo, el grupo naranja ha traído una sugerencia y el grupo amarillo le ha parecido bien y dibuja de qué modo integra esa sugerencia y lo pone al lado. En ese momento el profesor va y clac, sella así ambas hojas, ¿no? Para validar que de alguna forma ha habido interacción. Simplemente porque el grupo amarillo ha aceptado. El grupo verde también dio una sugerencia y el grupo amarillo la aceptó. Y luego por ahí tenemos esas sugerencias. Y ya está. El resto de sugerencias no han sido aceptadas. El profesor no hace nada, no sugiere nada, solamente está lanzando todas estas dinámicas de interacción que duran 5 horas, ¿no? Y solamente hace algo casi maquinista, ¿no? Solamente va sellando y no hace nada más. Después los grupos, ya deja de haber esta interacción, el grupo vuelve a reunirse, has visto otros proyectos porque has ido a sugerir ideas, vuelves a tu grupo y ya se hace un proyecto y ya cada uno entrega individualmente y termina la dinámica, ¿no? Entonces, aquí los alumnos se quedaron súper contentos, ¿no? Y dijeron, jo, me veníamos acojonados, 5 horas de examen. Y luego me he ido a casa y mi novio me dijo que venía de una fiesta en vez de un examen. Venía ahí súper contenta, me lo he pasado súper bien. Tal. Bueno, resultado. ¿Qué os pensáis? Pues el resultado es catastrófico. El resultado es catastrófico total. O sea, lo he hecho muchos años y no se ha generado nada. Además, yo no hago nada, no intervengo, no doy ninguna opinión, pero veo qué está pasando. Y veo que hay gente que tiene ideas sugerentes, emergentes, singulares, que las da y que el grupo las aplasta. Es decir, y esto es así, año tras año. Lo he probado muchos años, este año no lo hemos hecho, ¿verdad? Y esto es muy bueno.
Quiero decir, es lo contrario al otro, ¿no? Josu una vez, digo Josu porque le conocen, ¿no? Me sugirió cuando conté estas dinámicas, es la dinámica contraria. Aquí el contenido lo estoy poniendo yo. En esta dinámica del collage, yo me alejo, me alejo, me alejo, no intervengo directamente, pero el contenido de este texto lo he dado yo. En esta otra dinámica yo me alejo, intervengo para sellar, pero yo no estoy dando ningún contenido, ningún criterio. Entonces, claro, para mí esto es clave, ¿no? Esta dinámica cuando acaba, no acaba cuando acaba en el examen, sino acaba cuando, días más tarde, después del examen, yo recojo lo que ha pasado y se lo cuento. Y les digo, mirad lo que ha pasado. Y saco hojas, saco ideas. Y digo, mira esta idea, ¿habéis visto? Os la dejasteis pasar, ¿no? Es duro eso, ¿eh? Pero les digo, ¿no? Os habéis dejado esta idea, ¿no? Entonces, en el fondo termina participando el profesor y termina, ¿no?, incidiendo, pero más tarde, ¿no? Pero esta dinámica es muy interesante para mí. Demuestra cosas que hoy en día están así, como en discusión, ¿no? Ping, ping, ¿no? O sea, están ahí hirviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta dinámica de alguna forma está hablando un poco de lo que se está hablando ahora. Venga, hagamos interacciones, ¿no? Hagamos interacciones, ¿no? Lo que muchas veces decimos. ¿Y para qué? Es decir, depende, ¿eh? Depende con qué criterio, quién, qué determina, ¿no? No, no, es que nos juntamos con tal y con cual, ¿y qué surge? ¿No? Va a surgir. Claro, lo nuevo, lo emergente, como ya decía el otro libro, es personal, es singular. Y lo nuevo y emergente es débil. Porque si está rompiendo con todo el estereotipo, con toda la problemática del lugar, con todo lo evidente, es que es un pasito un poco más allá, que está surgiendo. Y ese brote es muy débil. Y si lo metes en este zafarrancho, se lo come. Se pisa. Y eso pasa. Y eso pasa entre nosotros tantas veces, ¿no? Esto pasa. Esto pasa. Y también es otra de las discusiones, ¿no? Con la IA. Estamos ahora en este momento con la IA. La IA, por una simple interacción mecánica, sí, muy inteligente, pero va a ser creación emergente de lo nuevo singular. O sea, un robot muy, muy bueno que le pones a mezclar todo el conocimiento va a solucionar el problema de un lugar, que es una intuición que el humano ha hecho. La IA lo va a poder hacer. Es que estamos ahí, ¿eh? Si lo hace ya estamos dados. Pero esa es la discusión en la que estamos hoy en día. Esa es la discusión en la que está hoy en día la cuestión. ¿La podrá? Pero también es la discusión de los sistemas de evaluación que hablamos en el curso de investigación, ¿no? ¿Cómo evalúas? ¿Quién dice que quién evalúa lo emergente y lo mejor? ¿Por un sistema de interacción? Esto es mucho más complejo que un sistema de interacción por pares. Porque no solo estás evaluando, sino que de alguna forma, y luego aquí se evaluaba también, que aquí no hay, si esta idea hubiera dado otra y hubiera dado otra y hubiera sido generadora, eso generaba puntos, ¿no? Entonces, joder, genera un sistema mecánico que por la simple interacción genere puntos, o sea, genere validación, que no solo sea un like, que es otra de las cuestiones en las que estamos. ¿Cuántos likes tienes? ¿Qué más da? No es cualitativo, es cuantitativo, ¿no? Entonces, la problemática de hoy en día, y yo esto lo trataba de generar algo, pero no sale, ¿eh? No sale. O sea, yo lo he hecho muchos años, ¿eh? Y no sale. Esta es una problemática fuerte. Esto está. No os lo contaría si no estuviera publicado. Quiero decir, o sea, creo tan convincentemente que esto era un experimento muy interesante de qué puede pasar hoy en la humanidad, pero no. Pero está publicado y lo publiqué porque los resultados son claros, ¿no? ¿Vale? Bueno, es por contarlo, es la dinámica contraria, ¿no? Una en la que el profesor se distancia pero introyecta el contenido en la dinámica. Claro, es que ese contenido, ese plus del profesor, tiene que estar o no. Cuidado, que hay gente que está quitando el plus del profesor.
Yo ahora he estado leyendo un libro que está hablando del maestro ignorante de Rancière, no sé si conocéis estas cosas, donde está diciendo, no, es que bueno, no me voy a enrollar, ¿no? Pero ojo, que está hablando de un profesor que no sabe lo que está enseñando y que entonces sitúa en otra relación, tal. Bueno, es más complejo, pero es que la tendencia está siendo que el profesor, esto dice el libro, lo que pasa es que lo trata de corregir precisamente, pero está diciendo, ojo, que si el profesor sabe más que el alumno, está en una relación de poder sobre el alumno. Y entonces hay que quitar esa relación de poder. Se está quitando el profesor del lado totalmente. Pero si quitas el profesor, fíjate lo que ocurre, que es un caos total. Y luego ha habido otras dinámicas que lo que han hecho es, ya en el último artículo lo que hacen es, bueno, ya una vez tengo todo este trabajo, lo que hago es distribuirlo y contarlo y, bueno, extenderlo, ¿no? Saberlo, ¿cómo se dice? ¿No? En castellano, ahora ya no me sale ningún idioma. Bueno, pues, y entonces se me ocurrió esta dinámica que se llama Bingo Lecture, ¿no? Entonces hicimos esta dinámica que es una especie de chiste también, pero tiene su gracia, ¿no? Entonces, en una conferencia repartí estos cartones donde era una conferencia para contar el artículo Indacoa. Y entonces eran como unos cartones como del bingo, así a tres bolillos, ¿no? Y entonces ahí están escritos los objetivos de los ejercicios profundos, ¿no? Con un texto bastante complejo. Y entonces eso se repartía entre el público, ¿no? Y entonces mientras yo iba contando los ejercicios, tenían aquí un espacio para poner el nombre del ejercicio al que correspondía ese objetivo. Yo lo iba contando como ahora, pues narrativamente, coloquialmente, y la gente tenía aquí el texto del artículo profundo. Y entonces lo que tenían que ir rellenando, y el que rellenaba cantaba bingo, interrumpía la conferencia y entonces le regalaba un libro, ¿no? Y esa era la dinámica, ¿no? Entonces, pues la dinámica parece una tontería, pero de tontería nada, ¿no? Pues el objetivo más simple es, bueno, primero promocionas el libro, ¿no? Pues como regalas uno, pues ya está. Vale. Ese es el ejercicio más simple. El siguiente paso es un poquito más complejo, es, bueno, captas la atención, ¿no? La gente tiene que estar un poco al loro de lo que dices para apuntarlo, tal, es una motivación para la atención, vale. Pero hay otra cuestión más compleja, que es un problema de las charlas, que es la lectura. Hay gente que las charlas no las recrea, sino que las lee. Y sale del paso así. Y entonces es una chapa, claro, alguien que escribe una cosa muy potente, sabe lo que le ha costado. Claro, yo venía con miedo, estamos en familia, no pasa nada, pero vienes con miedo porque dices, ¿seré capaz yo de contar todo lo que he escrito? O sea, es que esto es tela, esto es difícil, o sea, no sé si voy a ser capaz, entonces estás ahí como... Más el otro libro también, ostras, dices, cuando he ido alguna vez iba así, ¿no? Por mí mismo, quiero decir, si no llego a lo que yo he escrito, ¿no? O sea, entonces, claro, la gente dice, venga, leo y se acabó ya, pero es que eso no estás comunicando, no estás recreando, no estás, ¿no? Entonces, aquí de alguna forma, con esta conferencia mantienes la comunicabilidad, la espontaneidad, ¿no? La coloquialidad, ¿no? Pero a la vez mantienes la profundidad de ese texto al que no llegas en un coloquio así, ¿no? Y que si lo te pones a leer lo pierdes, ¿no? Y aquí hay mucha profundidad que se perdería, ¿no? Entonces ese objetivo también se mantiene, ¿no? Hay también otro objetivo. Los 10 primeros minutos de una charla son claves. Tienes que vencer tu timidez, tienes que empezar, como profesores lo sabemos, si vas a recrear el contenido, o sea, yo esto hasta no ser profesor nunca lo supe, o sea, está la gente dando charlas y dices, no, que le da un botón y ya sale. No. Los 10 primeros minutos son sustanciales porque estás recreando lo que vas a decir. Y encima la gente está tímida, tú también, como no rompes ese bloqueo, no sales adelante. Y suele ser los 10 minutos donde la gente llega tarde, tal cual, hay ruido, no sé qué. Hay descentración. Entonces, esto posibilita 10 minutos de que la gente lea, centrada la charla, no lo entiende bien, se queda con la copla, se queda con el interés de qué va a leer, ¿no? Con la expectativa de lo que va a ser. O sea, cambia radicalmente la charla, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas son todo juegos, tonterías, divertidas, a los alumnos en principio les divierten, pero tienen un sentido y una profundidad, ¿no? Al menos yo lo veo así, ¿no? Son muy distintas de otras charlas o de otras dinámicas, ¿no?
que son puramente gamificación, ¿no? Yo estoy en contra totalmente de todo eso y, o sea, es un desastre que haya que hacer un juego para que adquieran el alumnado un contenido. Es que me parece un desastre, ¿no? El Kahoot, ¿no? Que si, no sé si lo conocéis, es una cosa que se proyecta y que el alumno con su propio móvil se conecta y entonces es un concurso rápido. Pero por favor, o sea, ¿pero a quién se le ha ocurrido esto? O sea, pero esto es, pero esto es pedagogía, o sea, esto es un disparate. Primero porque le llevas al alumno al móvil, lo tiene encima que traer al aula, lo tiene que sacar. Cuando la historia es que dejen los móviles fuera, ¿no? Y luego por la competitividad radical en la que te mete en el Kahoot, va a toda leche, la velocidad en la que estamos metidos hoy en día, ¿no? Que estamos todos a toda leche y no nos damos cuenta, y el Kahoot te mete, ¿no? Y una vez está en un curso de euskera y entonces la de al lado era súper dotada y súper rápida, y al otro lado estaba la persona pues más, que le costaba más. Entonces decían, Kahoot, esta decía, ¡joder, qué guay! Y la de al lado, ¡joder, qué rollo! Claro, más le frustraba a una, más le lanzaba a la otra, o sea, horror. O sea, pero ¿qué sentido pedagógico tiene el Kahoot, no? Estos dinámicas son juegos, parecen tonterías, pero están apelando, lo que decía, al sentimiento afectado, a cuestiones profundas, ¿no? Y luego la gente se llevaba esto y aquí aparecía pues los, los textos de los objetivos y aquí aparece de alguna forma pues también pues los artículos tal, para que luego en su casa se lleva un recuerdo tuyo y puede buscar tus textos tal, ¿no? Bueno, pues tiene su sentido, ¿no? Y bueno, todo esto ha sido como la gran introducción para el libro, ¿no? Porque en el libro se recoge el trabajo de todos los años anteriores. Aquí no están los artículos de Dynamics Action, pero se citan, se van. Se dice, en este momento aplicamos tal dinámica y entonces te remite a la dinámica. Entonces buscas en los artículos y... Y luego aquí está el artículo ese que os he dicho de lo que hemos hecho, ¿no? El de... Y entonces se mejoraron, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento, no voy a poder contar todo lo del libro y a ver si lo que he escogido os parece bien. Es lo más pedagógico, lo más disciplinario he dejado de lado. Si queréis lo hablamos después, porque venía gente que era de cualquier disciplina, entonces... Y empiezo por estas frases que son bastante potentes, que a Fernando le dan guerra también. Este texto es de Aprender enseñando con Rafael Moneo de Fernando Pernás, una persona que estaba él de profesor ayudante y recoge su trabajo con Moneo en sus años, ¿no? Entonces dice, dentro del libro dice, Coderc, otro profesor, muy buen arquitecto, seguramente muy buen profesor, yo no lo tuve, dice, Coderc sabía cuando algo estaba mal, pero le era imposible decir por qué. Sabía que una fachada estaba bien compuesta, pero tampoco daba razón. Y esto ha sido el taller de proyectos, que ibas donde el profesor y te decía, pobre, y para casa. Y en esa relación, era así, ¿verdad? Y no había razón. Y no había razón. Y luego dice, de la experiencia que tenía con Moneo, dice, no seguimos un programa. La actividad, tanto práctica como teórica, venía marcada por el proyecto sobre el que se estaba trabajando. Cada proyecto duraba 3 o 4 meses. Aún así, para mantener la tensión se pedían entregas parciales. Y luego dice, el ritmo quedaba lejos de la gimnasia electrizante de segundo. ¿Esto por qué lo dice? Lo dice porque primero Pernás con Moneo, cuando Moneo cogió la cátedra en Barcelona, dio clase de elementos de composición en segundo y Moneo se dedicó plenamente. Entonces generaron una gimnasia electrizante, es decir, generaron teoría, referentes teóricos, ejercicios más cortos. Entonces iba Moneo muchos días a Barcelona desde Madrid y él dice, esto era tremendo, ¿no? Lo que viví ese año, ¿no? O esos años. Después Moneo fue a Estados Unidos con alguna beca, estudió tal, y luego volvió a España. Ya Moneo era ya muy famoso, tenía muchísimo trabajo en Madrid, dejó de ir tanto a Barcelona y ya daba clase en cuarto curso. Entonces lo que dice es de cuarto curso. Y esto también es lo que hemos vivido nosotros en clase de proyectos, ¿no? Es decir, pues no había un programa. La actividad práctica venía marcada por el proyecto, ¿no? Pues recuerdo que hicimos Oporto, pues un proyecto en Oporto, pues se daban clases teóricas de la historia de Oporto, así se aprendía a analizar Oporto.
venía una persona de Oporto a darnos una charla, aprendíamos la arquitectura de allí, pero no había un sistema de qué hay que aprender en segundo de proyectos para pasar a tercero y para pasar a cuarto, qué objetivos de la asignatura, qué, ¿no? Y esto ha sido así, ¿verdad? Esto ha sido así. Entonces, claro, hoy no está Stichu, pero cuando le decíamos a Stichu, ya, pero cuando yo les digo a los del euskera y tal, ¿no? Dice, con este fin diseñamos un marco que por sí mismo lleve a asimilar las cuestiones propiamente metodológicas, para dejar así de intervenir de forma directa en los aspectos más fácticos del proyecto y abrir dichas decisiones a la autonomía del alumnado. Esto es un poco rollo igual, pero no. Es decir, cuando va un alumno a corregir a un proyecto, el profesor le puede decir, quítame esta puerta y ponme esta aquí. Es decir, eso es lo que digo, intervenir en las partes más fácticas del proyecto. Y es Van Doren, escribe mucho sobre eso y dice, no, es que esto no debe ser así. Las clases de proyectos se tienen que centrar en la metodología de proyectos. Porque no se trata de que el alumno haga este proyecto bien y menos por ti, sino que aprenda qué cuestiones hay en juego para que él haga cualquier proyecto, ¿no? Entonces, no se trata de entrar en las cuestiones fácticas del proyecto, sino en las cuestiones metodológicas. Y para eso, para crear las condiciones que configuran, entonces para eso se crea un marco que ya por sí tienen las cuestiones metodológicas del proyecto. Cada ejercicio tiene una cuestión metodológica. Y eso es un poco la originalidad de lo que presento, ¿no? Que de alguna forma cada marco, o sea, cada ejercicio está condicionado para aprender cuestiones básicas del proyecto, que tienen que aprenderse y que es los contenidos de la asignatura. Que eso que decía antes, no había un programa, que tiene que haberlo. Entonces, ¿qué te diferencia este ejercicio de este? Y entonces, para ello, en el primer ejercicio trabajamos en perspectiva sin permitir el desarrollo en planta, aunque hay más partes, unos análisis previos. En el segundo ejercicio, por el contrario, se intensifica la distribución en una sola planta. Y dentro de la obra de Mies metemos dos familias, se pelean, tal, hacemos esa historia. Para pasar en el tercer proyecto a la concepción mediante la sección y la maqueta. Más sección. Aquí hemos cogido o cogemos un caserío que tiene alturas muy complicadas, de ahí el nombre Basection, de Baser y sección, o aquí cogimos la casa Winton de Frank Gehry, pero si la veis, la casa de Gehry, estos volúmenes están pegados, están adosados, nosotros los movemos y creamos más volúmenes y los interseccionamos. Entonces dentro se te genera un espacio tremendamente complejo con unos techos tremendamente complejos que te obligan a trabajar en sección. Y entonces aquí están los trabajos en sección. Vale. En el siguiente ejercicio sobrevaloramos el análisis de un lugar concreto en la investigación denominada diagramming. Nos ponemos a diagramar y acto seguido lo negamos totalmente el lugar en un ejercicio que diseña una acción en un lugar genérico, el proyecto 6 en Zoom. Para terminar, integramos todas las cuestiones en un ejercicio compilatorio denominado ATERPE. Eso este año, ¿no? Cada curso va variando, ¿no? Todo ello se mezcla de forma entrelazada con más cuestiones como, por ejemplo, el formato, el tiempo, el procedimiento, la resolución. Hacemos formatos pequeños, formatos muy pequeños, formatos muy grandes, redondos hemos hecho alguna vez, triangulares, tiempos de resolución de 6 semanas, 1 semana, 2 horas, media hora, 5 minutos, 2 minutos. O sea, cosas para forzar, ¿no? Entonces esto fuerza muchísimo, ¿no? Porque el alumnado viene de un proyecto al siguiente proyecto y ¿qué es lo que le pasa? Que se pone a hacer lo del anterior. Digo, no, que aquí ya no te vale, ¿no? Ya, fuera la sección, que aquí ya no, fuera. Es decir, le viene una ola que le va a pegar por otro lado, ¿eh? Le va a pegar en el sentido, es decir, va a tener el propio ejercicio, le va a exigir que afronte con otras herramientas, porque si no, no sale, ¿no? El diseño del propio ejercicio, ¿no? De este modo, en cada ejercicio se recrean algunas de las cualidades constitutivas del proyecto arquitectónico y de diseño de interiores. Forma, espacio, función, lugar, programa. En cada uno,
varios, pero se significa cada uno con ellos. De tal modo que cada ejercicio se singulariza a partir de alguna de dichas cualidades intrínsecas, potenciando el aprendizaje de estos conceptos, los cuales más de las veces permanecerían siendo inaccesibles. Tensamos así las condiciones de cada ejercicio hasta extremos dispares y opuestos para ensanchar las posibilidades creativas del alumnado. Y así es. O sea, cada ejercicio le lleva a un extremo. Aquí vas al programa, aquí vas al lugar, aquí vas a la sección, aquí vas al 3D, aquí vas a distribuir, aquí vas... Y esto va procesualmente, ¿no? Entonces, ya por el hecho de meterte en el ejercicio te está obligando que adquieras esas competencias básicas, que si no, no se adquirirían. Esto es lo contrario que nos hacían, ¿no? Pues eso, vamos a hacer un proyecto en Oporto. Bien, y el que manejaba todo esto de forma integrada, pues hacía un buen proyecto, pues suerte que tenía, y el que no, que a pasarlo mal, ¿eh? O sea, a suspender, todo, a pasarlo mal. Es decir, esto era muy negador de las personas con menos posibilidades, ¿no? Y aquí se da herramientas, ¿no? Y entonces, nada, no sé si estáis cansados, seguimos. Y he traído así algún proyecto para enseñar, por ejemplo, de todos estos, pues se me ocurre, el más singular es Seisenchumen, ¿no? Que lo tengo aquí diseñado porque vamos a hacer una exposición y estos son los paneles que me ayudó a diseñar un profesor de la escuela, Iñaki San Miguel, ¿verdad? Entonces, Seisenchumen era el ejercicio en el que solo trabajaba en el programa, en un lugar genérico. Entonces, ¿qué hacemos? Tal y como suele ser común en las escuelas de diseño, nos hacemos eco de las estrategias comerciales más voraces y diseñamos un evento para vender un coche. Nos inspiramos en los 7 pecados capitales y en los 5 sentidos. Y entonces tienen que vender un coche a partir de aquí. Pero claro, no hay lugar. Y tienen que inspirarse en los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, este proyecto es muy difícil y tiene huidas. Aquí se ven algunas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que estos son los que mejor estaban y un poco a nivel de representación está muy bonito. Aserrea, que quiere decir enfado, ¿no? ¿no? El pecado capital ¿no? ¿Cómo es? La ira, ¿no? Pero claro, está expresado la ira, pero ¿qué evento has hecho, ¿no? A lo mejor no hay, ¿no? O hay proyectos castigo, ¿no? Que te meten en un coche, que te da la vuelta, que te das la leche y que resulta no te pasa nada. Ya, pero estos son supervivientes, ¿no? Tú no puedes promocionar un coche dando leches a la gente, ¿no? O sea, entonces el proyecto tiene escapatorias, ¿no? Entonces este es el primer intento, ¿no? Ellos medio lo conocen porque lo han leído en el artículo y tal, pero aún y todo, ¿no? Uy, va. Y en el segundo paso, vamos al trabajo anterior. Claro, es que en las escuelas de diseño es todo ese trabajo voraz de marketing, ¿no? Pues no me da la gana. Y hacemos otra cosa, que es crítica al trabajo anterior. Ahora se trata de crear un evento educativo inspirado en las 7 virtudes. Si hemos hecho en el anterior en los 7 pecados, ahora en las 7 virtudes. Y en la propuesta ISAN de Baketic, que ya está obsoleta, o sea, bueno, que Baketic cerró, por lo que sea, no está la web accesible, pero tengo la información. Es una versión más actualizada de las 7 virtudes, ¿no? No menos retro, por así decir, ¿no? Y es todo, pues, bueno, las virtudes ya las conocéis y propuesta ISAN de Baketic es el aprendizaje de la paciencia, de la escucha mutua, de la empatía, del amor, pero muy bien hecho. Y entonces tienen que hacer eso. Y bueno, ya empieza a haber propuestas más interesantes. Alguna todavía tiene escapatorias, pero bueno, un proyecto interesante, pero que lo mete en un local, ¿no? Esa tendencia de, no, que aquí no hay local, que no dibujes la planta, que no, que esto es para un pabellón genérico, este evento se va a hacer en Barcelona y a la semana siguiente en Madrid, y a la semana siguiente en Valencia, entonces aquí lo tienes que poder hacer. O sea, tú diseñame algo que no hay lugar, es lo contrario, ¿no? Y aquí hay algún proyecto chulo, pues, bueno, no voy a contar todos, ¿no? Pero, por ejemplo, vas con 2 carteles y con POSIT te ponen delante tus virtudes y tus defectos te los pegan por detrás, ¿no? Entonces, vas por la vida viendo las virtudes y defectos de todos y tú solo ves tus virtudes, ¿no? Es como la vida misma. Y el siguiente paso ya se lo juegan, y este cada año es diferente, y en este justo estalló la guerra de Ucrania, y un poco para replantearla en contra de la guerra, pues planteamos esto, ¿no? Y hay proyectos muy bonitos, ¿no? Un poco, dice, a los hipotéticos visitantes de una exposición, cómo concienciarlos de su participación real en un conflicto bélico más o menos cercano, por ejemplo, en la guerra de Ucrania.
¿En qué medida somos todas y todos partícipes confabulándonos de una u otra forma con el enfrentamiento entre poderes? Y aquí hay cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, este proyecto en el que te dan una tarjeta para que cuentes tu opinión acerca de la guerra, ¿no? Y entonces lo clavas en un panel con chinchetas y luego descubres que por el otro lado hay fotos de la guerra y tus chinchetas lo que han hecho es generar manchas de sangre, ¿no? Al otro lado, ¿no? Es decir, lo fácil de una opinión, ¿no? O este, por ejemplo, también es bonito, ¿no? Por eso los alumnos están entrenando y este es el tercero, este ya es el que cuenta para nota, ¿no? Es difícil esto, ¿no? Pero en una sala hay un escenario de guerra y en la otra, con la tecnología hoy en día se podría hacer, entiendo yo, mi sombra es la que me hace ver qué hay en la otra sala, en la guerra. O sea, solo lo veo a través de mi sombra, a través de mi persona se ve lo que en la otra sala hay de guerra, ¿no? También otra escapatoria es tender un poquito hacia lo que sería escenarios, ¿no? No se puede hacer en este trabajo escenarios o decoraciones, tiene que ser una acción. No, estamos trabajando con la acción, no con un proyecto que proyecta forma, sino acción. Pues bueno, aquí hay cierta acción, ¿no? Tengo que atravesar un campo de minas y accedo a un panel que abro y me aparecen allí fotos de guerra. O, ¿lo veis bien? O este otro en el que miro por un panel que tiene ojos, ¿no? Mis ojos miran y ahí está pegada una foto y en el espejo veo mis ojos en personas de la guerra, en escenas de la guerra, ¿no? Y este ejercicio, como veis, ya el tercero está mucho mejor, han avanzado mucho más y lo crítico que es, lo difícil que les resulta, ¿no? Está mucho mejor, ¿no? Y ese año, como era el año de la IA, pues terminamos haciendo un evento utilizando la IA como herramienta para proyectar un evento que conciencia acerca de la IA, y son súper bonitos. Por ejemplo, este de aquí, en este de aquí los alumnos se dieron cuenta de que si buscas niño en la IA te aparece una cosa tétrica con 6 dedos, tal. Y si buscas niño en Google te aparece una cosa alegre, tal. Entonces pusieron estas pantallas que son así triangulares, ¿no? Que se pueden proyectar dos imágenes. Entonces realizas una búsqueda en un mostrador y te aparece la búsqueda de Google y la búsqueda de la IA, ¿no? ¿Qué te genera cada uno, ¿no? Ese fue un... Este está muy bien. Yo voy a un evento a concienciarme de la IA y resulta que cuando empiezan a proyectar salgo yo. Digo, ostras, pues es un clon de mí, claro. Mientras he entrado me han pillado y ojo, pues ya me han concienciado. Digo, ostras, esto tiene tela, ¿no? Este es un concurso entre robots y personas en el Museo del Prado y este está muy bien también, como estamos perdiendo todas nuestras facultades, ¿no? A través del móvil, yo estoy perdiendo la orientación, se me olvidó multiplicar. Eh, entonces pone personas de diferentes edades a leer, escribir, dibujar y calcular y ver lo diferente que funciona ambos cerebros, ¿no? Que dicen que el cerebro de las personas de 20 años ya ha crecido por otro lugar que no es el nuestro, físicamente incluso. O sea, la parte de la cognición se ha perdido, se está perdiendo, y la parte de la percepción está aumentándose. Físicamente el cerebro ya está creciendo por otro lugar, a raíz de los móviles. Entonces, bueno, esto también es como delator, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, veis que es un ejercicio muy diferente y muy poco convencional con respecto a lo que hacíamos en arquitectura, ¿no? Después he tratado de evitar traer cuestiones más metodológicas porque están explicadas en la charla que en el Artium que accedéis a través del libro y no me voy a poner. No, pues hay también una parte que en la IA también cuento, les pedí a los alumnos que establecieran el método por el que habían proyectado. Fue muy interesante porque los alumnos que habían hecho muy buen proyecto eran muy capaces de explicar su proceso metodológico y los alumnos que simplemente contaban las instrucciones o los prompts que habían dado a la IA, esos tenían un proyecto más de... ¿no? O sea, quien es consciente de cómo ha operado metodológicamente llega a mejor proyecto, ¿no? Lo cual quiere decir que para aprender a proyectar hay que ir un poco a la cognición de la cognición, o sea, pensar cómo estoy pensando, a ir más allá, ¿no?
Entonces, esas conclusiones están y también se vinculan con las conclusiones de, bueno, hay cuestiones metodológicas, simplemente os he querido traer las imágenes, están en la parte de Bassection y hacíamos un análisis, que cuando, dónde, el método de FISAC, todo esto que nos contaban, y comparo los procesos de proyecto, análisis, síntesis con los contrarios, conjetura, análisis, todo eso está por ahí. Bueno, es que si no, no compráis el libro. No me he metido con eso porque, bueno, hubiera sido ya una charla en sí misma, ¿no? Y estoy contando más las cuestiones pedagógicas que cualquier persona puede entender, ¿no? En esta conferencia, ¿no? Y luego, ya este es el último proyecto que hacemos, que este año es aquí, este año es en otro lugar. Esta es nuestra escuela. Está un poco seco aquí, esto es agosto, ¿no? Pero esto es verde, es bonito. Está en las afueras de Vitoria. Hay un pequeño pueblo, era un antiguo convento que luego se rehabilitó. Al lado tenemos la Fundación Sancho el Sabio. Y este pueblo fue un poco avasallado por los primeros polígonos industriales de Vitoria, que son el de Gamarra, ¿no? Gamarra y Betoño, que ahora están en bastante decadencia estos polígonos industriales. Y bueno, porque ha crecido la industria en Vitoria, ha crecido en Jundiz, por otro lugar, y bueno, pues esta sería nuestra parcela, y ahí lo que tenían que hacer era un aterpe, ¿no? Un espacio cubierto. Y entonces os voy a enseñar una parte del libro que se llama Una dinámica de todas las dinámicas, ¿no? Porque en este último ejercicio integran un montón de dinámicas, ¿no? Primero empezamos haciendo un trabajo que se llama Tectonic Materials, o que es analizar, a cada alumno se le asigna un material, pues en el fenólico, madera, piedra, ladrillo, lo que fuera, ¿no? Vamos cambiando cada año. Y yo les doy una ficha en la que hay conceptos básicos. Aquí me meto un poco en construcción, ¿no? Y los profesores de construcción me han dejado siempre, ¿no? Entonces, estanqueidad al agua, estanqueidad al aire, permeabilidad al agua, ¿no? Es inercia térmica, aislamiento térmico, aislamiento acústico, absorción acústica. Cuestiones que se confunden por parejas, ¿no? Entonces las tienen ahí y tienen que hacer estos dibujos explicativos de su material en relación a esas cuestiones o conceptos. Y por aquí partimos, ¿no? Y lo que es importante es dibujar, ¿no? Entonces ya el año anterior habíamos hecho el proyecto y había habido un proyecto más paisajístico y había un proyecto ganador que es este, ¿no? Que era un proyecto que había hecho una especie de bancos de panel fenólico insertados en unos montículos que generaban un parque y unas zonas pues un poco protegidas frente al ruido de la carretera, ¿no? Y generaban una especie de auditorios pequeños, ¿no? Y este fue el proyecto que había ganado el año anterior. Entonces íbamos a trabajar, esto vino de un poco de la dirección, aquí nos metimos un poco en arquitectura, porque hacer un pabelloncito excede un poco, te estás metiendo en cuestiones estructurales, pero íbamos en teoría a colaborar con arquitectura, entonces al siguiente año se trataba de generar un pabellón con que cubriera alguna zona para nuestros alumnos, ¿no? Y tuvieran una zona de exposición y demás, ¿no? Entonces empezamos haciendo una dinámica que se llama evaluando a Culjas, porque lo primero empezamos, se llama así porque ese año evaluamos a Culjas. Entonces esta dinámica lo que hace es coger los referentes sobre los que se va a trabajar teóricos y se ponen en los ordenadores y se les da la rúbrica con la que va a ser evaluado su ejercicio. Y la rúbrica es, ya sabéis, ¿no? Como este sistema de evaluación, ¿no? Como por puntos y demás, ¿no? Entonces, el alumnado lo que tiene que hacer es pasarse con la rúbrica, ¿no? Por grupos, ¿no? Se van pasando por los diferentes proyectos y evalúan a Culjas o los referentes que yo les haya dado para ese proyecto, ¿no? Y bueno, pues es una dinámica simplemente por participar, tienen X puntos como la de hoy, ¿no? Y ya se quedan contentos y bueno, se lo pasan bien y sin más, ¿no? Pero bueno, esta dinámica, pues es divertida, es una tontería, pero tiene su aquel, ¿no? Primero que leen la rúbrica, es que si no, no la leerían. O sea, no, aquí tenéis los criterios de evaluación de la asignatura, leerlos, tal, ahí quedan, ¿no? ¿No? O sea, después que ven referentes, ¿no? Ahora les he pasado un montón de referentes, he estado enfermo, por eso se retrasó esto una semana, tal. No he mirado. Yo hoy me he tenido que poner con eso porque si no se pierde, ¿no? Si no, aquí ya les haces ver, ¿no?
Y luego hay otra cosa, que es que bajamos a los grandes de su pedestal. Le estás poniendo un 3 a Koolhaas. Igual se lo merece. Pero aquí estamos tocando un palo de la asignatura. La asignatura también ha pecado. No lo digo todo esto porque yo he leído toda la literatura crítica que hay de la asignatura y hay muchísima, pero solo es crítica. Y yo estoy de acuerdo. Una de esas críticas dice The Solo Artist, el artista solitario, ¿no? Como el artista estrella. Enseñamos a nuestros alumnos Le Corbusier, Koolhaas, no sé qué, y son grandes estrellas y les estamos poniendo ese referente a ellos. Y en 5 minutos se lo pasan al de al lado, este a este, ¿no? Se pasa. Y en el cuadernito coge el siguiente alumno, la siguiente hoja y dibuja su aportación o su idea, su elaboración. A los 5 minutos se pasa al siguiente y así va rotando, ¿no? Claro, como cada vez hay más hojas y yo también voy cada vez resumiendo el tiempo, llega un momento en que tienes un minuto escaso para hacer un proyecto. Y esto pues lo pasan muy mal, pero también solo por participar tienes puntos. Entonces también se quedan contentos. Y... Pero claro, esto es, digo, lo vais a pasar mal, ¿eh? Esto ya me podéis perdonar. Y dicen, joder, tal, se enfadan. ¡Oh, qué horror, qué mal estoy pasando, tal, no sé qué! ¡Vaya mierda que va a salir! Pues no. Contra menos tiempo, mejor lo hacen. Es decir, es que es brutal. Entonces terminan, ¿no? Entonces digo, mira, ahora vamos a ver los cuadernitos. Cogemos el cuadernito y de la primera hoja, que está dibujado con detalle, con un montón de tonterías, de pichirichis, de tal, de un montón de detalle, una línea temblorosa, porque tiene tiempo para pensar, a un momento en el que tiene una línea, y un proyecto sintético y una idea sintética y un croquis sintético. Es decir, ya has aprendido a proyectar croquis, ¿no? Que te llevo un año diciendo que tienes que hacer croquis. No, estoy bromeando, ¿eh? Pero es así, ¿no? Se les lleva a ese extremo para que, como les digo, es que te tengo que poner una pistola en la sien para que dibujes, ¿no? Es decir, o sea, dibuja, ¿no? Pues vas a dibujar, ¿no? Es decir, no te queda otra. Y ágil, y sin miedo, y lánzate. Y no tienes tiempo de pensar más que de sintetizar y de extraer lo sustancial, ¿no? Y entonces esta dinámica funciona bastante bien, ¿no? Aparte no es tan sencilla, porque en esta dinámica lo que hacíamos era, ella pone local de, lo que hacíamos era coger unos locales comerciales que tenían diferentes alturas, diferentes condiciones, ¿no? Cada uno una dificultad, uno en altura, el otro muy profundo, el otro redondo, el otro con una entrada mal, el otro con tal, o sea, cuestiones muy complejas, y rotábamos un programa, por aquí, el programa de una boutique. Entonces, de esta forma, el hecho de meter un programa, el mismo programa en locales tan diferentes y rotando por tantos alumnos, es como te está dando ideas para resolver ese programa, ¿no? Entonces te está forzando a una elaboración programática muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Este año estamos haciendo en la iglesia de San Francisco de no me sale, de Zaramaga, de Peñaranchegui, y lo que vamos a hacer es, no vamos a trabajar con materiales, porque el lugar ya tiene una materialidad muy fuerte, sino lo que vamos a hacer es, el programa que le vamos a pedir lo van a meter en estos locales a través de estas dinámicas, de tal forma que cuando acometan el proyecto en el lugar, ya hayan pasado por muchos locales, por muchas ideas y por mucha elaboración programática. Las condiciones singulares de estos locales, que son bastante puñeteros cada uno, les va a obligar a tener ideas programáticas. Entonces van a ir muy enriquecidos cuando acometan el proyecto. Y este ejercicio forma parte del ejercicio anteproyecting, ¿no? Aquí veis los cuadernitos, ya veis lo diferentes que son estos dibujos de los anteriores, ¿no? Que son ya los últimos, ¿no? Mucho más sintéticos y claros. Y en este ejercicio lo que hacen en anteproyecting es una palabra inventada y lo que hacen es un proyecto de 2 horas, ¿no? En un día, 2 horas de clase, un proyecto, ¿no? También fundamental, preentregas parciales y demás, porque si no los ritmos se dilatan, ¿no? Pues entonces aquí en este año, en el curso este del pabellón, lo que les hice es lo siguiente, hicimos 3 anteproyecting. Primero hicieron su proyecto con su material y al día siguiente lo que hicimos fue basarnos en esta cuestión, que fue el pabellón de Zurich de Le Corbusier, ¿no? Un edificio de Le Corbusier que Le Corbusier lo desarrolló en acero, ¿no? Con el sistema que llamó la Brevet, un sistema
pensado para la prefabricación de un sistema modular que se construía con tornillos, con paneles. Aquí están sus dibujos de esa modulación. Y Le Corbusier en los años 50 llegó a la India, allí el acero era muy caro y lo construyó de hormigón. Fíjate, un proyecto que había sido pensado precisamente desde la construcción, le cambió el material, ¿no? Y hizo todo este tocho, toda esa nube que vuela encima del edificio, lo hizo de hormigón en Chandigarh, ¿no? Entonces, esta idea de que el material se puede cambiar sin que afecte a la forma, o sea, justo el motivo contrario por el que hemos empezado, que se les pedía esas fichas para vincular construcción y proyectos, aquí entra también la asignatura de construcción, las últimas semanas, ayuda a hacer los detalles constructivos, ¿no? Y trabajamos conjuntamente. Pues, en este caso, en el proyecto anteproyecting, lo que les pedí fue, vale, primero haces tu proyecto, al día siguiente hacemos grupos de 3 y este alumno te va a dar su proyecto y con su material y sus ideas modificas el tuyo. Una entrega de un día, 2 horas, venga, una idea. Y al día siguiente seguimos con la rueda y el tercero recibe los 2 proyectos y tiene, no me acuerdo cómo era, tiene que cambiar el primero a la luz de lo que había salido con el del segundo, es decir, le hace el proyecto al primero. Incluso le haces el proyecto a un compañero, o sea, un día tienes que tener una idea, tal, algo así, ¿no? Entonces esto es, o sea, es meterlos en una coctelera tremenda para generar ideas, ¿no? Para desprenderte de tus ideas, del apego a tus ideas también. Algo que sabemos mucho, ¿verdad? Y después, antes de... Porque es que estaba hablando de la relación profesor-alumno, ¿no? Entonces, antes de ya empezarnos a hacer el proyecto y hacer las sesiones críticas típicas de proyecto, donde, venga, ya empezamos con vuestro proyecto, ya, es que Neko, ya no sé ni qué pienso de mi proyecto, ya no sé ni cuál es el mío. Bueno, pues esto es sano, ¿no? Bueno, pero antes de eso, cuando ya empiezan a venir con su proyecto, ya todavía no soy yo el que les va a hacer la crítica, se la van a hacer entre ellos. Y hacemos esta dinámica que se llama Thinking Hats. Esto es, ya lo conocéis, de Bono, ¿no? Que es una metodología de Bono que lo que hace es, habla de los sombreros, ¿no? Dice, cada sombrero genera un modo de pensamiento. Entonces el rojo es pasional, el negro es crítico, el amarillo es propositivo, el blanco habla del análisis, el azul es el metodológico, el que decide qué sombrero entra, ¿no? Entonces son 5 modos de pensar que si te pones ese sombrero se supone que tienes que tener ese modo de pensar. De Bono lo hace un poco para diversificar el método de pensar un proyecto, para que cuando estés atascado en un proyecto te cambies de sombrero y a ver si sales del atascamiento, ¿no? Entonces yo lo que hago es decir, vale, les hago los sombreros con cartulinas, entonces, vale, venga, empezamos a corregir proyectos, pero no voy a corregir yo. Pone alguien el proyecto encima de la mesa, distribuimos los sombreros y cada uno tiene que hacer una crítica a ese proyecto metodológicamente desde ese sombrero. Lo cual a mí me lleva a doble trabajo porque tengo que corregir no el proyecto, sino la crítica de la crítica. Y esto es mucho lo que dice esto que os decía, de no incidir en los aspectos fácticos del proyecto. Te presenta un proyecto, cambia la escalera. No, 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 no. A ver qué le dice este y a ver si está operando metodológicamente. Es decir, mi crítica es metodológica, no concreta, ¿no? Porque es que si no también, a veces, pues sí, como profesor lo ves, pero el alumno cuando no lo está viendo, llega un momento en el que aparece, yo eso lo he visto en clase de proyectos, con un ornitorrinco, ¿no? Es que el primer día me dijiste que quitara la escalera, el segundo que pusiera no sé qué, y no está entendiendo nada, y de repente tiene un ornitorrinco que es, y encima, como se lo has dicho tú, está pegado a eso que le has dicho y no sabe deshacerse de nada, porque está en lo fáctico, en lo que le has dicho. Pero el proyecto tiene que estar en sus manos, en sus decisiones y en la síntesis que en definitiva tiene que hacer él, no tú, ¿no? Y como se lo has dicho tú, se quedaba pegado lógicamente. No, es que por algo me ha dicho que la escalera aquí. Y no se atreve a cambiarla, y entonces ya no le sale el proyecto. Es que es normal, como es normal. Entonces, fijaros, desde que he enseñado la ficha esta, ¿no? Desde que hemos empezado el proyecto, la cantidad de dinámicas que hemos hecho donde he enriquecido tremendamente la cuestión antes de intervenir yo como profesor. Antes de yo hacer una crítica concreta en el proyecto, llevamos ya 1 mes y medio de meneo, ¿no? De meneo, ¿no? Porque aquí, mi experiencia es que aquí se enriquecen muchísimo entre ellos, ¿no? Porque hay gente que igual de repente le cuesta más dibujar o gente que tiene gracia con los rotuladores, te toca corregir el trabajo de otro con gracia
igual no llegas a su gracia, pero bueno, espabilas. Y yo aquí he visto saltos cualitativos muy grandes en muchos alumnos, ¿no? Al hacer este meneo, ¿no? Entonces esto, pues está muy bien, ¿no? Y sobre todo lo dicho, yo no entro yo todavía no intervengo, ¿no? O sea, yo estoy ahí todavía, ¿eh? Y a la vez yo soy el que está determinando todo, ¿eh? Porque esa discusión que hay ahora que dice que desaparezca el profesor, pero que no puedes desaparecer. Aquí yo he desaparecido como intervención directa, pero he aparecido para suscitar una decisión, libertad creadora, autonomía, búsqueda. Estoy creando eso. Eso de que el profesor desaparezca, ¿no? Esas críticas, esos son... ¿eh? Y bueno, pues he traído así un pequeño chiste, ¿no? Yo no sé si os estoy cansando. Entonces, esta chica, pues me gusta mucho, ¿no? Hola, vengo a recibir mi vestido. A ver, está bien, pero todo esto por la norte no me dice nada. Eso te lo cargas. Eso no aguanta nada. Bien, solo me digas mañana de que sigo riendo. ¿Cómo tengo tiempo? La semana que viene, cuando sea. Bien, vale, vale, gracias. Hola, tú llevas mucho sin venir a corregir, ¿no? No, una semana. Pues eso, llevas mucho sin venir. A ver, ¿qué has traído? ¿Pero qué has hecho? Pues no es porque has quitado toda esta parte de aquí, que a lo mejor es un proyecto, pero usted me dijo que yo qué. Es que no, es que esto como falta de conceptos, esto. Claro, intentaste la anterior porque eso es psicológico. Vale, gracias. Bueno, pues lo que podemos escuchar. Se ha escuchado, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues esto era así, ¿no? Con Maite no, ¿eh? No, no, sí. Esto era así, ¿no? A mí esta chica me hace mucha gracia. Es una chica que estudia arquitectura, pero lamentablemente, y como está la situación, pues tiene más futuro haciendo vídeos de YouTube. Es así la situación, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Pero este vídeo está diciendo muchísimo, 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 ¿no? Está diciendo mucho porque es que ahora estamos en el otro extremo, ¿eh? Ahora estamos en el extremo donde te viene el alumno y te dice, es que me has dicho. Es que tú me dijiste que no. Ya, pero el proyecto es tuyo. Y las puedes tener gordas, ¿eh? Porque como te diga que le has dicho y que entraba una caca y que es por tu culpa y que le has dicho tú. Entonces, esto está un poco reflejando el movimiento pendular que hay en la educación, un poco con un chiste, pero en esta relación profesor-alumno, que rápidamente alguien puede hacerse poder. Como estamos en una situación que era de gran poder, y lo hay que decirlo, era de gran poder, y como en este momento el poder está en el otro lado, y no puede estar ni en un lado ni en otro. El poder está en la relación que somos capaces de crear ambos, desde diferente lugar, ¿no? Pero yo he escuchado en el claustro, ¿no? Decir, es que, bueno, las tendencias educativas, que el centro está en el alumno, que ponemos al alumno en el centro. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Pero cómo va a estar el alumno en el centro? Y el profesor, así tampoco, ¿no? Son los grandes disparates de la educación, ¿no? Pero que los vamos a padecer, ¿no? Y este libro, yo es que lo acabo de leer, pero viene de alguna forma, pues me va a servir para justificarme en todo lo que hago, porque he leído a Gerd Biesta, un tío, y claro, lo que está diciendo, lo he leído estos días, me lo dijeron hace 15 días, me lo dijo este hecho, y realmente este hombre lo que está diciendo es que dice, claro, tenemos que tener cuidado, porque, claro, la tendencia progresista que ha hecho, poner al alumno en el centro, arrinconar al profesor, quitarle de toda autoridad, autoritarismo, por supuesto, e incluso todo conocimiento. Es decir, es que no hay conocimiento. ¿Pero qué es esto, no? Es decir, no, porque si sabes más, le estás haciendo de menos. Pero por favor, ¿pero qué tonterías son estas? Yo es que flipo. Y, claro, lo que ocurre en otros países, aquí todavía no en educación, aunque ya en política sí, y en otros países a saco, que es que va a venir la otra, que es volvamos otra vez al autoritarismo. Y ya está viniendo tendencias en pedagogía y en política que van a la ultraderecha, es así.
Entonces este lo que intenta es salvar, decir, ¿de qué forma recuperamos al profesor? ¿Y con qué sentido y por qué? Y argumentando, está muy bien, me ha encantado lo que he leído de este hombre, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Yo creo que hemos pasado de un extremo a otro y que era muy duro, ¿no? Yo tengo anécdotas fuertes que si queréis os cuento, ¿eh? Pero yo he visto en clase de proyectos decir un profesor al alumno, hombre, además son palabras textuales, hombre, aquí viene nuestro Pedro Picapiedra particular. Jo, macho, tú en vez de manos tienes muñones. Y son palabras textuales que no sé, Maite estaba, no sé si se lo recuerda, pero yo no se me olvidará esa frase jamás. Y son palabras textuales, dichas a un alumno. Y digo, esto no puede decirse. Y eso es justo antes del 2000. Pero es que yo me puse a dar clase en el 2005 y como era el primer año mío y se me estaban colando por todos lados porque no sabía que el programa era tan determinante, les dije, pues voy a cambiar el programa. ¿Y sabéis qué hizo una alumna? Que también os voy a decir sus palabras textuales. Levantó la mano y dijo, que sepas que no lo vas a hacer, porque ya el año pasado me dio la razón el inspector y a partir a partir de ahí voy a ser toda mi vida una consentida. Palabras textuales. Y yo dije, madre mía, estoy en el escenario contrario. O sea, he pasado de aquí, el péndulo se me ha ido al otro lado. Y eso en el 2005, ¿eh? Ya estábamos ahí, imaginaros cómo estamos ahora. Y no podemos llevar el péndulo de nuevo al otro lado. Hay que llevarlo a su lugar. Y eso es lo que, de alguna forma, yo he tratado, ¿no? Tratando de... Por eso, yo lo que he tratado de hacer es, pues, la adversidad que viví y la que me estaban brindando, es decir, pues tengo que crear primero una asignatura que me defienda, ¿no? Entonces, el recorrido este nos ha llevado a comprender al docente como creador de dinámicas, pero más allá, creador de una situación propicia para el aprendizaje según la coyuntura que es capaz de sentir y percibir en los acontecimientos que ocurren en el aula. Con esta alternativa pretendemos superar la polaridad, esta que os estoy hablando, ¿no? Autoritarismo tradicional, escepticismo contemporáneo, ¿no? Muy bien señalada por Bugaric. Bueno, pues diferentes escritores que hablan de esta polaridad, ¿no? De este modo, el docente enseña a crear y a diseñar, creando y diseñando aquello mismo sobre lo que se encuentra de forma más inmediata, el propio taller de proyectos. Es decir, el docente enseña a crear constituyendo al taller de proyectos en un acontecimiento creador en sí mismo. Pues esto es. Es decir, ¿qué es lo que me dicen? Cuando están haciendo el ejercicio 6 me dicen, pues esto es muy difícil, esto no hay quien lo haga. Y yo les digo, ¿las dinámicas que he hecho yo no es esto? Y dicen, sí, pues ya está, ahora tú. Es decir, si yo te tengo que enseñar a crear, no puede ser que mi taller no sea una creación. Y así yo no me hago poder. Así yo no me hago poder. Así yo soy una oferta. Y a partir de ahí esta oferta, si la quieres coger, está en tu libertad también. Y así queda, ¿no? En ese sentido, no solo se ha tratado de recrear el taller, sino que uno de los grandes intentos ha sido recrear la misma relación personal que está en juego en la docencia, la cual se considera en el fondo el verdadero cauce de toda enseñanza y aprendizaje. O sea, aquí permanentemente estoy elaborando esa relación viciada que se crea en el taller de proyectos entre el profesor y alumno, estoy rompiéndolo por todos los lados. ¿Por qué me voy? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué no digo? ¿Por qué luego digo? ¿Por qué primero es entre ti? ¿Por qué entre vosotros? ¿Por qué luego soy yo? ¿Por qué? Es decir, estoy tratando de romper ese vicio que en el taller de proyectos es muy acusado. Quiero decir, otros profesores de otras asignaturas yo entiendo que pueden decir, es que no pueden llegar a no entendernos del todo. Pero es que la violencia sufrida en estos talleres ha sido brutal, ¿no? Brutal. Entonces, claro, es que era una situación muy viciada. No sé cómo estáis de cansancio. Última cosa si queréis. Si no, os la cuento o lo leo. Eso tú. Una coña que no es de coña. Lo traía para leer, no todo, la mitad. Si queréis os lo cuento. Os lo cuento. Entonces,
otra nueva vuelta, ¿no? Claro, este proyecto en el que estamos, los sombreros, tal, y empieza la asignatura de construcción, y aquí es ya cuando se lía la de Dios, porque claro, entra Asier o Olach, los profesores de construcción, y que Neko me ha dicho que esto no puedo hacer, que Asier me ha dicho que esto no puedo hacer, que no sé qué. Y entonces les digo, bueno, y entonces aquí voy contando y digo, ha llegado el momento de contaros una historia, ¿no? Como un padre le dice a un hijo, ¿no? Y risas, ¿no? Entonces les cuento, ¿no? Pues os voy a contar cuando yo estaba de alumno de arquitectura y entonces fui a corregir el proyecto final, ya lo tenía el proyecto, anteproyecto, proyecto básico, ya está desarrollado y fui a, empieza, pues, esto no puedes hacer, estas ménsulas tampoco puedes hacer, tienes que poner un pilar que destrozaba el proyecto, estos vuelos tampoco puedes hacer, empieza a poner pilares por todos los lados, desguaza el proyecto el profesor de construcción y yo me voy a casa, como dice, compungido, ¿no? Salí compungido de la... Es que hay frases que son dignas de... ¿no? Salí compungido de la tutoría y me fui a casa más que resignado viendo cómo se había caído todo el proyecto. Bien, es verdad... Oh, perdón. Ya con esto acabamos, ¿eh? No sé qué hago con esto. Sí, dice, bien es verdad que una vez retirado de la imponente presencia que antes tenían los profesores, una presencia y autoridad que no sé cuándo hemos perdido, por cierto, es decir, una vez me había despejado y aireado en el recorrido de camino a casa, me di cuenta de que todo era posible. El proyecto que yo había planteado y cualquier cosa que dijera el profesor. Hasta podía ser posible que el profesor me hubiera mentido. Es decir, me di cuenta de que todo había podido ser una farsa, vamos, lo que viene siendo un performance muy bien escenificado, para que el alumno, en este caso alumno, reaccionara e hiciera suyas las decisiones del proyecto. Es que fui a casa y dije, qué cabrón, o sea, es una farsa lo que ha hecho. Claro, delante de él y el profesor de construcción de los grandes, ¿acaso después la actividad profesional, las aportaciones de los gremios en obra iban a ser más benevolentes? ¿Acaso iban a ser más verdaderas y honestas? ¿Acaso iban a ser tan paternalistas como la ayuda que nosotros brindamos al alumnado? En realidad, aquella tutoría fue sumamente pedagógica, no hizo sino introducirme tan solo levemente en lo que después iba a ser la realidad profesional. Levemente. Muchas gracias, profesor. Aunque en realidad no sé si fuiste de gran ayuda de cara a la realidad profesional que en el fondo ha dejado a los arquitectos y diseñadores en obras sin ninguna autoridad. Alguna vez he llegado a pensar incluso que tantas hostias así, recibidas en la carrera, en vez de hacernos tan fuertes como espero pretendía su intención, en realidad nos dejaron más mermados y compungidos por nuestros grandes maestros de cara a defender nuestra dignidad cuando saliéramos a la calle. Algo de eso también hay. No te digo nada si tenemos en cuenta el abuso y la usurpación que se ha hecho de las capacidades profesionales de los recién titulados por parte de los profesores y catedráticos. No es necesario recurrir a datos científicos para contrastar estas afirmaciones. Es fuerte todo lo que estoy diciendo, es fuerte, pero es así. Mira, Maite, yo salí, por poco trabajo con ella, tú en las charlas siempre mencionas a Juan Carlos, mencionas a Silvia. Yo pongo el nombre de personas que los cogieron para trabajar en estudios, que se supone que eran los mejores. Pongo su nombre en internet y no aparece nada. Están tragados por aquellos nuestros profesores. Esto habrá que decirlo, ¿no? Y meteros en un artículo que no he querido, porque lo encontré más tarde, ya no quise citar, ya podía, pero uno que habla de la liebre y el gato, ¿no? Donde dice, señores, den ustedes liebre por gato, esta cosa que se dicen los arquitectos, y ustedes sacrifíquense por las noches, tal. ¿Para qué? ¿No? O sea, no, es que nos hemos cargado la profesión. Es que esto que he dicho de la youtuber no lo he dicho porque sí. Es que es por algo. Y esto lo hemos vivido. Y estuvimos en el Urtec, en el Congreso de Madera en octubre, y yo me fui enfadadísimo. Me levanté y me fui. No aguantaba más. Los mejores arquitectos, los españoles con diferencia, un nivel brutal,
contando todos sus secretos, venían los extranjeros, no contaban nada, 4 milongadas. Los españoles machacados por la realidad profesional y de las obras que esos también salían, derribando, reconstruyendo, todas las barbaridades que hacen sus constructores. ¿Pero por qué? Y hablando con gente, me decían, no las razones, ¿no? Pues hubo gente, yo eso mismo me comentó, me dijo, es que lo que nos ha pasado a nosotros es que nos han machacado, ya desde la carrera. Por eso estamos así, ¿no? Dice, porque Dios mío, a algunos nos ha tocado lo peor. Primero vivir bajo la sobrepotestad de los padres y ahora perder la autoridad frente a los hijos. Esto me dijo siempre mi padre, todas las generaciones tienen esta sensación, ¿no? Pero yo la tengo, ¿no? Entre mis profesores y mis alumnos, pues la tengo. Y en su doble sentido, pues hemos perdido la autoridad como profesores, pero también como arquitectos y diseñadores. ¿Cuándo hemos dejado que ocurriera algo así? Como dice Nietzsche, ¿acaso hemos sido nosotros mismos los que hemos matado a Dios abusando de él? Aquí hay una cita que dice, Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos asesinos entre todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién quitará de nosotros esta sangre? Pues esto es a reflexionar. Yo lo he escrito y lo mantengo. Quiero decir, tenemos mucha responsabilidad en todo lo que acontece, también en la educación, ¿eh? La profesión como arquitectos y también en la educación. En la calle nadie sabe lo que está pasando en las aulas. Sí, que ya sabemos que no hay autoridad. No, no, no. Nadie sabe a qué nivel llega lo de estos últimos años. Y los profesores lo que vamos a hacer o vamos a tener que hacer es sobrevivir. Pero es que no sabéis lo que está pasando en el aula, que es un desastre, ¿eh? Entonces, esto va a pasar. Entonces, a partir de aquí, la adversidad convertida en acicate creativo. Entonces se me ocurrió la nueva dinámica con los alumnos. Les conté toda esta historia y les dije, vale, voy a hacer lo mismo con vosotros. La profesora de construcción o la H o Asier o yo os podemos hacer una crítica fake. Nos reservamos ese derecho. Y os podemos mentir. Y entonces tú tendrás que discernir a quién hacer caso y por qué. Y puede haber una crítica fake. No, es que así me han dicho, ay, si era la fake, tú ahora estás delante de mí. Y se ríen mis compañeros profesores como diciendo, Nayara me dice durante el curso, Eneco, pero tú tienes una mente maquiavélica. Y esto fue la dinámica que hicimos cuando vinieron nuestros amigos holandeses, ¿no? Vinieron ellos y justo hicimos una dinámica de construcción, son de un instituto de construcción, y entonces lo que hicieron fue juntarse por parejas y les dijimos a los dos alumnos de ellos, les dijimos, uno va a hacer, o sea, se juntaban para hacer una consultoría, ¿no? Entonces, fake consulting workshop, ¿no? Es un taller de consultoría fake. Es decir, nuestros alumnos enseñan el proyecto a ellos, que son de un instituto de construcción, y ellos dan su opinión, están justo en el desarrollo constructivo del proyecto, pues mira qué bien. Entonces ellos tenían la consigna de uno de los dos dar la mentira y el otro la verdad. Y entonces los nuestros tenían que acertar quién hacía. Si acertaban los nuestros, presentaban los otros. Y si acertaban ellos, les tocaba presentar luego a los nuestros, ¿no? No se pudo hacer, o sea, ya desde el primer momento está el lenguaje, el idioma, la limitación, tal, o sea, no era posible todo esto. Pero la amenaza de lo fake estuvo, ¿no? Estuvo presente y bueno, de hecho, pues no sé si se puede decir, pero casi todo lo que nos dijeron, mejor tomarlo como fake, porque, es decir, te venían los profesores de construcción a ponerte un pilar en medio de tu proyecto, es que te lo estaban destrozando, ¿no? Entonces dice, de hecho, si alguien que tratara de ayudarme con mi proyecto señalando que debo colocar un pilar en medio y dicho pilar arruinara mi proyecto, por cierto, se trata además de una situación que aconteció, ¿acaso en dicha situación no debería considerar la ayuda como algo fake? Sin duda alguna, aunque para la persona que hace la sugerencia su aportación sea real o no, en la medida en que dicha sugerencia acaba con la idea de mi proyecto, debo hacer el gran esfuerzo de asumir la crítica, discernirla de forma madura, a la vez que lucho con todas mis fuerzas por encontrar las razones y motivaciones últimas de mi propio proyecto, si es que todavía mi proyecto sigue en pie, conceptual y físicamente, constructivamente.
Es decir, la historia narrada y la amenaza permanente de que algo podía no ser real hizo que todo el mundo escuchara las sugerencias de sus compañeros y compañeras de forma atenta. No solo eso, sino que hemos tenido que escuchar a nuestros compañeros de forma autónoma, responsable, asumiendo las ayudas recibidas dentro del hilo conductor de las propias decisiones del propio proyecto. Se trata de una situación muy propia de la asignatura de proyectos, aunque uno se pregunta, ¿en verdad? ¿No es también así cualquier interacción personal? ¿Acaso en la vida no es todo un poco así? Y esto es. Entonces, como veis, y acabamos, ¿no? Dice, hemos valorado al docente como creador, ¿no? Os he dicho. Pero su gran creación será despertar en el alumnado el cuestionamiento y el ansia por crear y ser. Por ello es verdad que hemos dado importancia al docente, desde luego, pero la importancia fundamentalmente en cuanto precursor de situaciones que lleguen a orientar por sí mismo al alumnado hacia las cuestiones más potenciadoras y creadoras de su propia educación y futuro, desde sus intereses personales e incluso. Esta es la gran batalla, ¿no? Es que aprendan construcción. Es que tengan motivación, ¿no? Nos referimos a situaciones que han conseguido una apelación personal y una vivencia shock o no tan shock, según ha aparecido en varias dinámicas. Son unas situaciones críticas que, una vez vividas y experimentadas, han hecho sentir en el alumnado el anhelo de búsqueda en su propio ser. Entonces, por un lado, el trabajo lo que tiene es que ha hecho explícitas unas cuestiones metodológicas y unas dificultades propias de la asignatura, ¿no? Que han quedado ocultas, que han quedado en una transmisión oral. No es posible que una asignatura quede solo como transmisión oral, porque te toca darle y dices, ¿pero qué leches hago ahora yo? Pero mucho más allá incluso, este desarrollo ha tratado de abrirse a una recreación del propio método pedagógico y hasta de las posiciones de uno mismo como docente e incluso como persona. O sea, es lo que está en juego en la educación. Y bueno, pues menudo rollo. Muy bien. Bueno, este ha sido un ensayo y a corto, no sé, se sigue, ¿no? Más o menos. Y es cañero, ¿verdad? ¿Te has quedado satisfecho? Muy cañero, muy cañero. Ella me dice, es una mente maquiavélica, ¿eh? Me dice, es impresionante, pero yo no soy así. Lo que pasa que, por una parte, a veces está la pelea de ellos, ¿no? O sea, el alumnado tira para atrás, vamos, de forma fervorosa, o sea, ¿no? Pero es que crear es muy duro también. O sea, la propia asignatura también tiene escapatorias permanentes porque eludimos crear, ¿no? Y entonces ahí, todas estas estrategias han sido una tras otra para luchar contra esa situación de que elude la creación, que es algo connatural a la persona humana que, ¿no? Y luego eso, ¿no? También lo que yo leía de este libro estos días, el libro lo que buscaba era eso, ¿no? Es decir, vamos a hacer personas, o sea, ¿cómo hacer una persona, dice, adulta? O sea, que llega a su... Eso está diciendo, es que lo he leído esta semana el libro, ¿no? Y es una maravilla. Pero claro, vuelve a ser, sí, pero es que no es fácil, ¿eh? Entonces, recrear situaciones como profesor que estén llevando al alumnado ahí se te tiene que ocurrir. No sé cómo decir. Porque una cosa es decirlo, como un proyecto. Una cosa es decir, un proyecto bueno tiene que tener esto. Ya, pero luego hazlo, ¿no? O sea, o un taller de proyectos buenos que el alumnado sea libre. Ya, pero ¿cómo consigues que sea libre cuando no lo quiere ser? Muchas veces no lo quiere ser, porque es lo que está en juego. No está en juego que... No sé, a veces les pones, haces esta dinámica y colajeando el colas, tal, y los alumnos inicialmente miran con los ojos así picados como diciendo, qué guay, ¿no? Pero acto seguido, casi muchas veces, hacen así. O sea, como dicen, ya, pero si tú estás ahí, me vas a hacer trabajar a mí. Entonces no quiero. Entonces, no es porque yo quiera que valore no tener esa respuesta, ¿no? Yo te la doy, no necesito esa valoración, yo ya sé lo que hay. Pero si tú no me valoras, no te estás enganchando, o sea, que es lo que me preocupa, ¿no? Y es muy explícito, no. Voy a hacer como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque si hago como que ha pasado algo, mi actitud tiene que cambiar, ¿no?
No lo sé. Entonces, al final esto es una gran creación, pero que queda en su libertad. Es decir, tú la entregas y ellos hacen con esto lo que ellos quieran. Eso es su libertad. Donde tú puedes, se me escapan por aquí, venga, les pongo ¿no? Este Maquiavelo, ¿no? Les pongo por aquí, tal, tal, tal. Pero al final, es como decir, ya, pero en última instancia, ¿sabes qué voy a hacer? Suelto. Quito las barreras que te he puesto, dejo de tirar, suelto, y si tú estás tirando para atrás, te caes para atrás. En última instancia es tuyo. Y el alumnado tiene que ver eso también, ¿no? Pero no, este diálogo no accede, ¿eh? Enseguida se meten otras, ¿no? Otro diálogo a otro nivel, ¿no? No sé, ¿eh? Pero bueno, no quiero entrar ahí, pero tampoco es ingenuo eso. No es nada ingenuo. No es nada ingenuo. Y otra cosa, ya que tengo el micro, mira, voy a... No, o sea, los últimos 5 años están apareciendo argumentos de constructivistas en el alumnado. Es decir, argumentos poshumanistas, argumentos de la... ¿no? Los tiene ya, que antes no los tenían, yo solo he notado. Quiero decir, argumentos de estás idealizando la maternidad porque dije no sé qué, no sé cuántos, tal, o sea, como, que no nos vais a cuidar, vale. O sea, porque dije bueno, pues venía a cuento, tal. O sea, pero yo digo, es que o sea, el argumento de Derrida, y le dije, que sepas que eso es un argumento de Deleuze y de Derrida, y dice, ya está con sus paridas, ¿no? Es como decir, ya han caído en la sociedad. Es decir, todos esos argumentos postestructuralistas y posthumanistas que hemos generado para liberar a la sociedad, los alumnos se los han aprendido y lo están usando como reivindicación de su propio narcisismo. Y encima tienen el argumentario de toda esta gente para decir, ahora no me vengas a... Y te lo sacan, ¿eh? Y muy hábilmente. Como decir, a ver ahora quién lleva el péndulo al otro. O sea, esa es la historia. Yo la verdad es que después de esta charla, o sea, sí, bueno, yo creo que después de escucharte ¿se oye? No, muy bien. No, pero yo creo que después de escucharte es muy difícil, por lo menos para mí, hacer una intervención porque me ha revuelto. O sea, has conseguido revolverme, pero bastante. No sé si consigues a los alumnos, pero desde luego a mí me ha revuelto y me dejas, no sé, si horas, kilómetros o lo que, no sé cuánto para pensar. Yo que estoy ya en una fase personal y profesional, las dos, bueno, como pues ya muy madura y casi de final, pues de repente, bueno, pues me he encontrado con muchas preguntas y muchas cuestiones que resolver. Y me siento casi incapaz de teorizar nada o de decirte nada. O sea, no. eh, la charla, a ver, a mí me ha interesado muchísimo, pero sobre todo, más que el aspecto arquitectónico, que ese lo conozco porque he leído el libro, me ha interesado el aspecto humano. O sea, me parece, cuando dicen que eres maquiavélico, no, yo creo que no eres maquiavélico, lo que pasa es que sabes perfectamente a dónde llevas las cosas y tus objetivos en absoluto son perversos, nunca son perversos, sino todo lo contrario, ¿no? Y me ha asombrado esa manera que tienes de llevar conjuntamente lo que es enseñar a hacer un proyecto, lo que es enseñar a pensar un proyecto, con lo que es enseñar a, a crear personas, ¿no? Porque en el fondo lo que yo he visto en todo momento, que lo que enseñas a los alumnos es a pensar, sobre todo a pensar. Vamos, desde el minuto 1, o sea, piensa. O sea, no des nada por hecho porque aquí no hay nada fijo y se te va a mover absolutamente todo. Entonces, piensa. Una vez que pienses, sé crítico. Claro, sé crítico con los demás, pero sé crítico contigo mismo, ¿no? Que es, vamos, casi son las fases del proyecto. Yo no sé si hay métodos, entiendo que no hay método, que el método, vamos, comparto contigo porque yo también muy inocentemente empecé mi tesis con la metodología del proyecto y yo fracasé rotundamente y nunca llegué a entregar esa tesis. O sea que no hay método, por supuesto que no hay método, pero
pero lo que uno tiene que ser es crítico primero consigo mismo. Para poder ser crítico con los demás, tiene que ser crítico consigo mismo. Y luego, una vez que uno ha pensado y es crítico, se tiene que posicionar. Y, y eso es en la vida, pero también es en el proyecto. Yo creo que son unas fases también clarísimas, porque ahora tendemos a no posicionarnos con nada también, ¿no? Y para mí siempre el proyecto es una posición, siempre lo ha sido. No sé si... Sí, el proyecto siempre ha sido una posición, siempre ha sido una toma de conciencia de algo y una respuesta. O sea, que va mucho más allá de las preguntas de casi banales del qué, cuándo, quién, cómo, que nos ayudan a resolver, sino que es una pregunta mucho más profunda que te la tienes que hacer en el interior y que tienes que responder a ella, ¿no? Vamos, tu método me ha parecido de una contundencia. ¿Tendrá puntos débiles? Seguro que los tiene, seguro. Bueno, tú mismo lo dices, es que encuentro aquí este punto débil y lo tapono y la vez siguiente lo hacemos diferente, ¿no? Porque sé que esto es débil y porque no funciona, ¿no? La vas tapando, pero me ha parecido de una coherencia que bueno, que yo solo puedo darte la enhorabuena y sobre todo agradecerte todo este cuestionamiento de tantas y tantas cosas y de tantos y tantos años que has hecho. Y bueno, espero ya con más tiempo y seguramente no en este foro, yo sé que nos has pedido a nosotros concretamente también, o sea, una posición respecto al libro y yo espero dártela con más tiempo y con más no sé, con más pensamiento. Yo creo que la has dado. Pero La has dado y además, perdona, pero creo que la has dado y además, bueno, no por positiva, pero además la has clavado, quiero decir. O sea, certeramente has situado las cuestiones en el lugar en el que están. O sea, y además, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Cómo se vincula el proyecto con esa posición personal y sí, yo creo que sí. Y luego, vamos, yo creo que también es una posición la tuya, o sea, atreverse, yo creo que no estás para nada, o sea, es que a cualquiera le cuestiona esto, pero es que dejarse cuestionar ya dice mucho de una persona, quiero decir, es muchísimo. Hay quien no, hay quien podría reaccionar y quien dice, no, es que esto es para cuestionárselo, para cuestionarse uno, por supuesto. Entonces, y ahí estás diciendo mucho también vamos, yo por eso te he traído, porque sabía que ibas a estar a esa altura, ¿no? Y sí, a Maite le he mencionado, sus críticas eran, ella estaba pues siempre, ¿no? Sus críticas eran como hoy, es decir, lo mismo que hoy has dicho, cuando veías un proyecto te situabas igual. Es que es lo mismo. bueno, yo no sé, supongo que hice críticas de todo tipo, porque efectivamente las cosas eran como tú las cuentas, bastante como tú las cuentas, no todo, porque siempre habría gente que lo hacía diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos desde mi punto de vista, no se trataba tanto de, de resolver los proyectos de los alumnos, sino como de entenderlos y de cuestionar algunas actitudes o algunas cuestiones que podían ayudar a seguir con ese proyecto. Creo que mi actitud siempre era en ese sentido parecida a la intervención que pueden ser de unos en otros. Es decir, bueno, yo te voy a decir lo que pienso, te voy a decir, efectivamente, llegabas en esa posición, yo te puedo decir lo que yo creo que está mal o por lo menos que no es coherente con lo que tú me estás contando. Y si tú realmente quieres resolver ese proyecto, tienes que hacerlo con otra coherencia. Pero habré hecho críticas de todo tipo. O sea que no, vamos. Como todos. Además, eso, estás viendo proyectos ya para el último, ya, venga, pon la escalera aquí y ya, no, pues estás agotado, ¿no? Pero sí, se veía quién se aproximaba desde un lugar y quién se aproximaba desde otro, ¿no? Eso es así. Sobre todo los puntos de incoherencia, ¿no? O sea, no tanto de cargarte el proyecto, hombre, a veces que dices, mira, es que esto no, yo por lo menos no le veo salida, y si no le veo salida, a ver, te lo tengo que decir porque más vale dar una marcha atrás porque se te van a abrir muchos otros caminos, ¿no? Pero sí realmente llevar el proyecto a la coherencia, o sea, la coherencia de decir, bien, si piensas esto, o sea, hasta el final con esto, ¿no? O sea, pero ahora no me vengas con esta otra historia o me voy por este otro camino. Pero bueno, pero desde luego jamás practicamos
metodología, porque en el fondo tú que huyes de la metodología, hoy nos has explicado una metodología de trabajo absolutamente cohesionada, coherente y no sé si será método. A mí me gustó mucho el título del libro, Manual de Enseñanza, ¿no? Porque era huir efectivamente, de lo que conlleva, ¿no? El término de metodología o método, parece que es unívoco, ¿no? Un manual, bueno, pues bueno, voy a daros pistas, ¿no? Voy a daros. A mí el título me gustó mucho cuando lo vi. Bueno, con la amistad que nos une, Nico, te tengo que decir que no son horas para tanta densidad de discurso. Ya me conoces, ya me conoces. Porque si estoy baldado, ¿qué quieres que te haga? O sea, igual la gente disimula, pero yo ya no tengo que disimular. Bueno, dicho esto, bueno, ya sabes que en algunas cosas coincidimos, en otras no, ¿no? Yo soy muy poco metodológico. Tú basas gran parte de tu aportación en la metodología, pero creo que hay algo en lo que de formas distintas coincidimos, ¿no? Y es en el docente. Yo creo que el docente lo es todo. Y cada vez me reafirmo más. E incluso esos salvajes que tú has citado algunos que hacían llorar a hombres hechos y derechos, se aprendía mucho de ellos, ¿eh? Por lo menos yo he aprendido, vamos, pasándolo mal también, evidentemente, ¿no? Y yo creo que el profesor lo es todo. Y el buen profesor, independientemente de lo salvaje que pueda ser, es precisamente aquel que te abre puertas, ¿no? Te señala caminos, que te explica por qué las cosas están mal sin decirte claramente qué es lo que está mal y en dónde está mal. Porque creo que es la mejor manera, además de enseñar, hacer que la gente abra sus ojos y empiece a educar ese espíritu crítico que tiene, ¿no? Y yo creo que ese es vamos, el gran secreto de la enseñanza, no solo además en proyectos, en todo. El profesor es todo, da igual para las clases particulares de inglés que para tesis doctoral en algoritmos, me da igual. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Y yo creo que al final es una de las consecuencias o conclusiones que se sacan vamos, de lo que nos has explicado, ¿no? Realmente. O sea, tiene que haber alguien que de una manera más o menos protagonista lidere, tutele o esté detrás de ese proceso. Y eso yo creo que es lo que no hay que olvidar, ¿no? Por eso me interesa mucho más esa especie de reconocimiento tácito que hay detrás que muchas de las metodologías que bueno, depende de dónde estés, pues las puedes aplicar o no, ¿no? En mi caso igual pues no serían tan aplicables pues porque tengo otro perfil de estudiantes, otras edades, otras procedencias, otras problemáticas, ¿no? Que a veces es complicado adoptar todo esto, ¿no? Pero bueno, yo vamos a decirte que es un esfuerzo tremendo el que has hecho, que creo que está muy bien estructurado, como siempre, y que bueno, que habrá que revisarlo, porque de verdad es que yo ahora no sé decir nada más. Así que gracias y buenas noches. A vosotros por venir. No sé si alguien quiere. Bueno, yo estoy teniendo el privilegio de probar, ¿no? De experimentar, bueno, y de aplicarlo en clase, ¿no? Todo este trabajo que ha hecho en ECO estos años, que es una pasada. Estoy desbordada realmente, intentando seguir el ritmo, ¿no? que marca bueno, con este planteamiento de curso que tiene. Y bueno, eso, me siento muy afortunada, estoy muy agradecida porque creo que eres muy generoso, me estás ayudando mucho a probar y está siendo muy inspirador para mí, sobre todo eso, ¿no? Creo que está siendo pues muy inspirador y estoy viendo bueno, cómo están viviendo los alumnos en una montaña rusa emocional, ¿no? Que están realmente agitados, que yo creo que es el objetivo de la manera que tienes de enseñar, ¿no? Agitarles y que estén en un conflicto constante, ¿no? Casi, que pasan de la alegría a la tristeza, al agobio, al disfrute, viven todo tipo de emociones y creo que es muy poco común aprender de esta manera. Y bueno, pues nada, que estoy aprendiendo, enseñando
con Enecoesa y bueno, pues felicidades por todo el trabajo que has hecho y por compartir con todos tu trabajo, que yo creo que eso es muy inspirador para mí. Ha dicho Maite también que para ella, ¿no? Le ha removido mucho y seguro que para todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, pues es una gran aportación para todos. Y bueno, cada uno ya, pues de ello sacará lo que pueda o lo que toque y bueno, pues nada más. Vale, eskerrik asko, Nico. Sí, es verdad, es una entrega muy generosa. Y el traerlo hoy aquí también, el mostrarlo, es así, es una oferta. No, es un trabajo colosal que compartes y eso, además, dejas que otras personas, ¿no? lo utilicen y lo prueben y lo experimenten y como ha dicho Fernando, ¿no? Que bueno, luego hay aspectos que igual bueno, son muy personales tuyos, entonces en la aplicación, ¿no? Pues claro, hay cosas que son muy tuyas, ¿no? Y que es que igual. Sí, claro. Pero es que eso es lo de menos, que decir, o a la casuística, todo esto se puede adaptar. Como estamos adaptando este año no estamos trabajando con el material, ¿no? Cada año, pero ya sitúa las cosas en otro lugar, ¿no? Se podrá adaptar a cualquier taller en cualquier lugar y según cualquier persona que introyecte sus valores, Sí, sí, sí. sus referentes. Sí. Un apunte del cámara. No, porque nos conocemos y siempre te he dicho que es una herramienta que yo no la disfruté en la carrera, lo que has contado yo lo viví también, que fue así. También es cierto que de los malos ahora reflexiono y he dicho, pues mira, me han aprendido a ser en momentos estresados, sacar y hacer frente a la situación, que eso me ha venido de los malos, ¿eh? Y bueno, uno bueno que lo tengo aquí enfrente, que de Fernando fue mi profesor, y lo que estaba diciendo, que el libro este me parece que no es un método, un dogma, es unas herramientas que le das a los alumnos para hacer frente a las diversas situaciones. Y los ejercicios que he estado planteando son eso, ¿no? Estresar a los alumnos para empezar a empoderarse con las herramientas que estás dando. Y me parece un éxito tremendo.